Continuar con nuestra jornada. Y entonces daremos paso a protocolo de respuesta a cargo del comandante Juan Manuel López Hernández. Muchas gracias, comandante, por tu participación. Aquí está tu reseña. Y sin más, para no quitarte ni un minuto, porque entendemos algunos compromisos que tenemos, te doy paso, te dejo compartir tu pantalla, si nos haces favor. Y continuamos a todos. Muchísimas gracias. Estaremos ahí al pendiente en el chat. Buenos días. Perdón, nada más checar si ya se ve mi pantalla. Sí, Y ya se sí, ve. excelente. Muy bien, pues vamos a comenzar para aprovechar el tiempo porque ya estamos un poquito retrasados. Vamos a hablar rápidamente del proceso de respuesta a emergencias con gas LP y gas natural. Eh, Aquí estamos al pendiente de sus preguntas. Vamos a comenzar diciendo que la respuesta a emergencias químicas debe fundamentarse siempre en una secuencia lógica de pasos a seguir. Esta metodología básicamente consiste, para cualquier tipo de sustancia, inicialmente en el proceso de identificación con que estamos tratando. En el momento de contacto, este es un concepto importante que tenemos que tomar en cuenta para la toma de decisiones. La implementación de la seguridad en la escena, la implementación del plan de atención del incidente, el diseño e implementación del plan de descontaminación cuando es aplicable, no siempre es aplicable, y el plan o procedimiento para la desmovilización. Bueno, platiquemos un poquitito rápido de lo que es el gas LP. Básicamente es una mezcla de propano-butano, 20% propano, 80% butano. El gas LP a temperatura y presión normales se encuentra en estado gaseoso y para fines de comercialización es enfriado y sometido a presión para poderlo licuar, por eso el nombre de gas licuado de petróleo, y así facilitar su distribución en cilindros o tanques estacionarios. Cuando nosotros hablamos de identificar a la sustancia, es importante saber con qué estamos tratando. Pero más importante todavía es conocer qué características y propiedades tiene la sustancia con la que estamos tratando, porque de aquí va a surgir el cómo se va a comportar la sustancia y qué posibles efectos pueda tener. Entonces nosotros vemos que el gas LP tiene una temperatura de autoignición a 450 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que la sustancia puede encender sin presencia de una llama externa, una fuente de ignición externa, a 450 grados centígrados. Tiene un punto de ebullición de menos 42 grados centígrados siempre y cuando se encuentre a una atmósfera, a 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante el punto de ebullición? Porque es la temperatura a la cual vamos a tener principalmente el cambio de fase de líquido a vapor. Entonces, si la sustancia tiene un punto de ebullición menor con símbolo negativo, estamos hablando que a temperatura ambiente estamos tratando básicamente con un gas, con un vapor. Su densidad o gravedad específica es la relación que guarda la sustancia en estado líquido con respecto al agua. Y nosotros vemos aquí que el agua tiene un valor de 1 como un marco de referencia cuando nosotros vemos que tiene una densidad o gravedad específica de 0.49. Esta sustancia, si pudiese estar en estado líquido junto con el agua, estaría flotando sobre el agua. El punto de flasheo, la temperatura a la cual la sustancia enciende, pues si vemos en el gas LP hablamos de menos 104.444 grados centígrados. Y su punto de fusión de menos 187.6, ese punto en que se solidifica la sustancia. Es soluble ligeramente en acetona, soluble en etanol y muy soluble en etiléter. Su densidad de vapor es una referencia comparativa entre el aire y la densidad de la sustancia. El aire es igual a 1
Por lo tanto, el gas LP tiene una densidad de vapor de 1.56 a 0 grados centígrados. 1.56. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sustancia con una densidad mayor que la del aire. Por lo tanto, esta sustancia tenderá a desplazarse a las zonas bajas y desplazarse en las zonas bajas de ahí a drenes, a drenajes, a eh, tanques a nivel de tierra, etcétera, ¿no? Mucho cuidado con esta parte, con esta característica que tiene. Y tiene una presión de vapor de 7.150 milímetros de mercurio, a 25 grados centígrados. Recordemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de vapor de la sustancia es alta, pero su densidad también es alta. Y tiene un rango de inflamabilidad en el límite inferior de 2.1% y en el límite superior de 9.5%. Todo esto, por supuesto, por volumen. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre lo que quieren decir las constantes que estamos viendo, los datos que estamos viendo? Nos mencionan en el chat que nos están contestando que no, no tiene ninguno, que todo está perfecto. Ok. Entonces, para mí como bombero y como gente de seguridad y como gente que necesita conocer esto, los datos que se encuentran en la sección 9 de la hoja de datos de seguridad son fundamentales para poder establecer un plan de atención del incidente, porque me van a decir cómo se va a comportar la sustancia precisamente ante una situación de fuga. Y veamos aquí si obedecen las leyes de la química y de la física los vapores de gases. Tenemos una volcadura de una pipa con gas LP y hacia dónde están yendo los gases. ¿Están yendo hacia arriba? Observen por favor el magueyal en la parte del fondo y vean que está totalmente impregnado con el gas. Entonces aquí vemos el efecto de la densidad del gas comparado con la atmósfera y vemos cómo el material tiende a irse hacia las zonas bajas. Entonces no pensemos nunca que la emergencia que estamos enfrentando va a estar disipada en el aire. Podemos estar parados sobre una concentración importante de gas y no considerarlo, ¿verdad? En este accidente, inclusive ahí se ve el intermitente de la camioneta encendido, prendiendo y apagando, ¿no? Mucho cuidado con este tipo de cosas. Y el gas natural, bueno, el gas natural, y aquí voy a hacer referencia a este número que aparece en la parte de arriba, que es el número CAS. El número CAS es el registro civil de las sustancias químicas. Y entonces ahí tenemos un registro donde vamos anotando y vamos asignando una clave específica a cada una de las sustancias que se van desarrollando. Eh, el CAS para el gas natural en este caso es el 8006-14-2. Y apréndanse este número. Si ustedes obtienen el número CAS y no tienen acceso a la hoja de datos de seguridad, no tienen a la mano otra información que pudiera servirles, por favor, anoten CAS, anoten el número de la sustancia y les va a mandar a la hoja de datos de seguridad o información de la sustancia como tal, información como la que acabamos de ver. Yo me permito sugerirles que utilicen la referencia del número CAS como prioridad para poder determinar cuando necesitas dar una respuesta técnica bien estructurada a la emergencia química, es importante saber con qué estás tratando. Entonces, cuando hablamos de una mezcla de gases como el metano, con más de 95, prácticamente en alguna bibliografía nos habla del 100% de metano y apenas un 0.001% de tetrahidrotiofeno. Sabemos que contiene también dióxido de carbono, etano, propano, butano y nitrógeno en cantidades mucho más pequeñas. Por eso, en esencia, básicamente las propiedades que se manejan para el gas natural son las del metano. Y las propiedades son las siguientes. La temperatura de obtunición, 637 grados centígrados. Empieza a producirse vapor a los
161.5 grados centígrados. Tiene una densidad o gravedad específica de 0.55, o sea, es prácticamente la mitad de la densidad del aire. Un punto de flasheo de menos 188. Esta sustancia prende rapidísimo, ¿verdad? El punto de fusión de menos 187. Y su solubilidad varía un poquito con el gas LP, pero en esencia es muy similar. Densidad de vapor de 0.554 y una presión de vapor de 465.999 milímetros de mercurio, con un rango de inflamabilidad inferior de 5.3% y superior de 14% por volumen. Otra vez, todas estas características nos dicen cómo se va a comportar la sustancia. Y aquí tenemos una comparación entre ambos. El gas LP tiene una temperatura de ignición de 450 y el gas natural de 637. Su punto de ebullición es de menos 42.1 y el del gas natural es de menos 161, perdón, por ahí se nos cayó un menos 161.5. Su densidad de 0.49 y de 0.55 el del gas natural. El punto de flasheo de menos 104 y el punto de flasheo del gas natural de menos 188. ¿Qué diferencias importantes encontramos? Por ejemplo, la presión de vapor. Entre otras cosas, la densidad de vapor en el caso del gas natural, del gas LP, perdón, es de 1.56, mientras que la densidad de vapor en el gas natural es de 0.554. Y la presión de vapor del gas natural es mucho más elevada que la presión de vapor del gas LP, ¿no? De ahí en más, las características son relativamente parecidas. Su rango de inflamabilidad comienza para el gas LP en 2.1 y el rango de inflamabilidad en 5.3 para el gas natural. ¿Cuál se prende primero? ¿Cuál de estas sustancias se va a encender primero? Obviamente, pues el que se va a encender primero va a ser el gas natural. Pero ¿cuál representa mayor riesgo y por qué? Bueno, pues el gas LP es almacenado en cilindros y en tanques, es transportado en autotanques, ferrotanques, en cajuelas de vehículos, en cualquier cantidad de cosas. Lo encontramos en los puestos de taco, lo encontramos en las industrias, en muchos lados, y anda circulando por carreteras en cilindros o pipas por todo el país. En tanto que el gas natural es conducido por tuberías y es transportado por tuberías hasta el usuario final. ¿Hasta aquí algún comentario? En la CCDS encuentras estos parámetros. Y normalmente es la página que nos brincamos y no la leemos porque a veces no queda muy claro el, el- el- la interpretación de los datos. Sí, es bien importante que nosotros hagamos una revisión de los conceptos y que nos quede muy claro qué es lo que estamos viendo ahí. Yo creo que todas las secciones son importantes de la hoja de seguridad. Sin embargo, particularmente el, el, las propiedades fisicoquímicas son determinantes, ¿ok? Son determinantes para poder hacer un modelo de predicción y poder tratar de establecer cómo se va a manejar. Efectivamente, en las hojas de seguridad se encuentra. ¿Qué es el CAS? El Chemical Abstract Service. Y es el registro, como ya dijimos, de todas las sustancias químicas y muy importante que tengamos ese dato. Si ustedes tienen el nombre de la sustancia, pero no tienen el CAS, háganlo a la inversa. Anoten el nombre de la sustancia y pidan el CAS al explorador y seguramente de ahí vamos a tener eh, referencias. Bueno, Todo muy claro. Ujú. momento de contacto. ¿Qué es el momento de contacto? El momento de contacto es clave para nosotros. Momento de contacto es en qué momento llegamos nosotros a tener contacto con la fuga, con el incendio, con lo que estamos enfrentando. Miren, ahí vemos un incendio. ¿Qué tan peligroso será este incendio?
¿Cuándo comenzó este problema? Este problema comenzó cuando alguien decidió colocar ahí unas tarimas cerca de los tanques y dijo, no pasa nada, no ocurre nada, violando la normatividad y demás, ¿no? Vemos nosotros aquí a un lado el estado que guardan los tanques que se nos venden. Vemos un tanque inclinado muy común en los puestos de comercio. El coeficiente de expansión para el gas LP, por ejemplo, es de 1 a 450. O sea, por cada litro de gas líquido vamos a obtener 450 litros de vapor. ¿Por qué no debemos utilizar mangueras? ¿Por qué no debemos utilizar el gas en estado líquido? Pues porque es muy probable que en la manguera ocurra este proceso de expansión y además de que las mangueras de hule, en el caso de las mangueras de plástico y de hule, están hechos del mismo material que el gas LP, esto produce una degradación del material y ustedes seguramente han visto las mangueras que conducen gas craqueladas, fracturadas. Esto es resultado del ataque químico sobre el producto y que obviamente con una expansión de este tipo pues nunca van a aguantar la presión, ¿no? No es recomendable el uso del gas de esa manera, ¿no? También, otro error muy común que constantemente nos llaman y nos dicen, "Oye, huele mucho a gas la colonia", es que el vecino pensó que le habíamos metido líquido, agua al tanque para que le pudiéramos vender menos gas y entonces pues él decide tirar el líquido que contiene el tanque, generando una afectación ahí, una nube tóxica hacia sus vecinos. Ahí va a durar unos días el olor a mercaptano y lo que estamos tirándose es el mercaptano. Entonces, no es una buena práctica, no es algo recomendable, es algo muy peligroso y que generalmente ocurre. Prácticamente casi no hay día que no nos hablen para avisarnos de una situación así. La pregunta aquí es, ¿se le puede meter agua a un tanque, a un cilindro de gas? Pues no, simplemente no. El agua está a temperatura ambiente mucho más caliente que el gas y al contacto con el gas produciría un incremento de presión, temperatura y volumen que podría inclusive llevar a la falla del recipiente. Por eso en algunas recomendaciones se dice, no introduzca agua dentro de las válvulas. Pero eso no quiere decir, como me pasó en una planta visitándola, que tenía un tanque de gas estacionario con una W y una raya que dice no le aplique agua. Oye, no. Eso es importante hacer una correcta interpretación de lo que está ocurriendo. Y bueno, esto es el ciclo de ocurrencia de una emergencia con sustancias químicas. No sé cómo quitar la parte de arriba, pero bueno, en la parte de arriba dice esfuerzo, y el esfuerzo al que se somete el recipiente o el contenedor que tiene una sustancia química puede ser de tres tipos: térmico, químico o mecánico. Eh, Como consecuencia de ese esfuerzo sigue una rotura. La rotura es cuando se presenta una perforación, un desgarre o rompimiento catastrófico del recipiente. Una vez que se presenta la rotura, el producto se va a salir. ¿Cómo se va a salir el producto? Va a formar una nube, va a ser un chorrito de líquido o va a formar, dependiendo en el caso del gas LP, y de dónde está saliendo, de qué nivel está saliendo el producto, puede salir líquido si sale de la parte de abajo o puede salir vapor si sale de la parte de arriba. Aquí es importante mencionar cuando respondemos a emergencias con cilindros, que si está fugando líquido, una buena medida puede ser voltear el tanque, cerrar la válvula y voltear el tanque. Porque si sale vapor, sale 1 litro de vapor y es 1 litro de vapor, pero si sale líquido, va a salir 1 litro de líquido y se va a convertir en 450 litros de vapor. Entonces, determinar cómo se va a dar esa fuga y qué va a ser el producto cuando salga a la atmósfera es también un efecto clave para establecer cómo se va a dispersar el producto dentro de la zona de afectación. Y dentro de esa zona de afectación, ¿con qué puede tener contacto? ¿Cuál es el sistema afectable con el cual se pueda tener un contacto? Una vez que tenemos el contacto y dependiendo si lo que está saliendo es una nube tóxica o una nube explosiva o de plano el efecto de una explosión que pudiera ser una sobrepresión o el fuego directamente, el calor, entonces esto nos va a llevar a la producción de un daño. Si dentro del espacio donde se encuentra este tanque hay otros tanques, otros materiales, esto puede generarnos un nuevo esfuerzo mecánico o térmico que nos lleve a un efecto de cascada.
De lo que está ocurriendo en el momento de contacto va a depender la definición del objetivo táctico de entrada, del a qué vamos a entrar. Y aquí voy a insistir, muy importante que siempre tengamos muy claro a qué nos vamos a meter. Me toca llegar a emergencias donde la brigada ya tiene su traje encapsulado, ya está respirando con el equipo de aire, solo tienen dos y todavía no tienen una idea de a qué se van a meter. Entonces, antes de que se conecten, antes de que se pongan el traje de galleta, hay que tener muy claro, primero, qué está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir como consecuencia de lo que está pasando en este momento y a qué me voy a meter. Por lo tanto, si lo que yo tengo ahí es un esfuerzo mecánico, el daño en el recipiente, sus partes, o una eventual rotura, si lo que ya tengo es una fuga, si ya se dispersó, si ya hizo contacto y si hizo daño, si tengo ya un efecto de cascada, cada una de esas situaciones y condiciones requiere una intervención diferente. Y entonces nosotros tenemos que definir ese objetivo táctico de entrada de la siguiente manera. Déjenme, voy a cambiar la presentación de tamaño, si me permiten, muy rápidamente aquí. Híjole. Bueno, ya quedamos muy justos de tiempo, entonces, si yo llego en el momento del esfuerzo mecánico, térmico o químico, pues tengo que enfriar, tengo que mover el recipiente, tengo que retirar el esfuerzo mecánico sobre el recipiente para evitar la fuga, para evitar el daño en el recipiente. Si yo llego cuando el recipiente está recibiendo daño, está ya afectado, ya tengo una perforación, ya tengo una fuga, si es posible hacerlo con seguridad, cerrar válvula, contener fuga, trasvasar, liberar la sobrepresión del producto y aquí con mucho cuidado, porque cuando el producto ya está demasiado sobrepresionado, no les recomiendo para nada hacer liberación de sobrepresión. Prevenir la falla mecánica o evacuar si el recipiente presenta signos de leve o falla catastrófica. Si yo llego cuando ya tengo una fuga, entonces mis acciones tácticas van encaminadas a ventilar la fuga, a tapar la fuga, a evacuar, a establecer control de las fuentes de ignición, enfriar el tanque. Y cuando hablo de ventilar la fuga, hablo de que primero tenemos, ya en caso de una fuga, que garantizar que no estamos dentro de una atmósfera explosiva. No se trata de llegar y vamos a cerrar el tanque con mi chamarra de paramédico, con mi chamarra de nylon. Tengo que llegar con equipo de protección personal completo. Tengo que utilizar agua para poder apoyarnos en el cono de arrastre, que es el efecto de arrastre de aire que produce el agua, para poder ventilar la fuga y bajar la concentración explosiva del área. Entonces, no es solamente llego y de repente veo gente que se llega y se mete a las fugas de gas como si fuera, pues vamos por un agua de limón, ¿no? Sí, la verdad es que eso es algo totalmente peligroso. En el caso de que ya cuando nosotros llegamos, ya el recipiente se abrió, ya se salió todo el producto o la fuga es muy grande, tenemos que dispersar la nube. Nuevamente utilizamos el cono de arrastre del agua de contraincendio, reducir espacios de alta concentración, ventilar las zonas bajas, especialmente en el gas LP, un monitoreo constante, o sea, debemos de llevar un explosímetro para estar viendo en qué atmósfera nos encontramos, si estamos cerca del límite inferior, o por lo menos a un 10% del límite inferior. Este, es importante mantener esta zona bajo control en un monitoreo constante. Si ya la fuga se encendió, pues controlar los fuegos colaterales o comenzar el enfriamiento del recipiente para tratar de mantener lo que es la integridad mecánica del recipiente. A veces la falla del recipiente ocurre desde antes, cuando tenemos el daño. Ahí, cuando se presenta una bleve, pues bueno, obviamente el recipiente falla y ahí tenemos que
Si llegamos antes de que se presenten los signos de leve, es importante hacer un enfriamiento, pero abusados. He visto gente acercándose a un tanque prendido con patrón de niebla, y si en ese momento revienta el tanque, esa es una práctica inadecuada. Solamente podemos hacerla en los primeros instantes, cuando nosotros sabemos que el tanque todavía tiene resistencia mecánica y nos va a aguantar este proceso, ¿no? Entonces, insisto, muy importante identificar qué está pasando para poder definir mi plan de intervención. Tengo que brindar soporte vital cuando hay contacto, triage, evaluación de posibles daños, control de incendios colaterales, revisión de posible impacto de las ondas de sobrepresión y cuando tengo presencia de daños, búsqueda y rescate de víctimas, soporte básico de vida, evaluación de daños, prevención de efectos en cascada, enfriando otros recipientes, moviéndolos, etcétera. Identificación de daños estructurales cuando se presenta el efecto de cascada, aseguramiento del área para prevenir más lesionados y daños, identificar la existencia de otros tanques o recipientes que pudieron verse expuestos o están expuestos a un esfuerzo térmico, químico o mecánico resultado de este incidente. Estas son las acciones tácticas que debemos de tomar dependiendo del momento de llegada para que de esta manera nosotros podamos intervenir de una manera más segura. ¿Cuáles son los principios tácticos fundamentales? O sea, por favor, no te los brinques. Uno, el gas no es tu amigo, no te conoce y solo hará lo que sabe y debe hacer. ¿Ok? Por favor, no te expongas. Es inflamable y es explosivo. Te puede matar o dejar muy mal herido si tienes suerte. Si tú crees que es solamente una llamada más de rutina, entonces no debes de dedicarte a esto. Por favor, deja tu actividad porque entonces probablemente estés salvando tu propia vida y la de tus compañeros. Asumir que es una llamada de rutina, porque es un tanquecito pequeño de los que se utilizan para los asadores, y no pasa nada. Si fuera un tanque grande, sí requeriría equipo de protección personal y equipo de respiración autónoma. Es una pésima manera de enfrentar una emergencia con gas. El gas, tanto el LP como el natural, son tóxicos, o sea, no solamente son inflamables y explosivos. Entonces, determina qué tipo de gas estás tratando, trata de identificar sitios donde el LP puede estar escondido. Usa todo tu equipo de protección personal, incluyendo el equipo de respiración autocontenido. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, o una vida con una cara y cuerpo deformados, además de una muy dolorosa recuperación. Lo básico es identificar qué está pasando y qué está a punto de suceder. Definir un plan de intervención donde tú puedas establecer qué está pasando, qué cosa hay que hacer, quién, cómo y con qué se va a hacer para poder garantizar que vamos a llegar a éxito en el proceso. Usa el equipo de protección personal, incluyendo el equipo de respiración autónoma. Establece y mantén las condiciones de seguridad en la escena. Si llegas y hay una nube de gas, primero disípala, primero muévela, ten cuidado hacia dónde la mueves, ten cuidado con las cosas que haces, pero finalmente tienes que asegurarte, explosímetro en mano, que lo que estás haciendo no representa un riesgo. A eso se le llama conciencia situacional. ¿Qué está pasando alrededor? No caigas en la visión de túnel y enfocarte únicamente en lo que estás viendo. Entiende lo que está pasando alrededor, comprende lo que está pasando alrededor y nunca bajes la guardia. Siempre controla tu zona de exclusión, una zona caliente. De repente veo bomberos con equipo de aire completito y el oficial al mando sin ningún equipo de protección personal metido. Por Dios, o sea, aunque sea oficial, el gas no lo va a brincar porque es oficial, ¿no? Eso no puede ser. No hagas tonterías. No hagas tonterías. Si el recipiente está tan dañado que puede fallar, simplemente va a fallar. Ya no les voy a poner el video, pero este señor está cargando un tanque de gas y de pronto el tanque se desintegra. Y esto ha ocurrido cuando una persona fue a cargar su tanque de gas, lo llevaba en la cajuela de su carro, ya cargado lo mete en la cajuela, llega a su casa, lo saca, se le resbala de las manos, golpea con el piso y le pasa exactamente lo mismo y ahí queda muerto el señor. Entonces, si no es bueno hacer cosas locas, ¿no?
No entres a la zona caliente sin equipo de protección personal completo. Le llamo la zona caliente donde existe el límite inferior de inflamabilidad. Deja fuera tus radios, tu celular y la chamarra de tela sintética. No lleves cerillos, no lleves encendedor, ¿ok? Puedes ser tú quien active la nube explosiva. Siempre con una línea cargada y lista para operar. Probablemente tienes que ventilar para no estar en una atmósfera potencialmente explosiva. Y no una vez, tienes que mantener el proceso de ventilación mientras cerramos válvulas, mientras hacemos un barrido para eliminar el gas acumulado en la parte de abajo. El equipo de respiración autónoma conectado y funcionando. Usa herramientas a prueba de explosión, por favor. No te lleves las pinzas normales, no te lleves el Stilson normal como la que traen los gaseros, que no deberían, porque una chispa puede generar una explosión, ¿no? Y no hablo de una chispa con las conexiones de bronce, ¿verdad? Pero el resto del tanque es metal. Siempre lleva un explosímetro. Hay que medir constantemente los niveles de explosividad. Si llegan al 10% del límite inferior, ventila para bajar la concentración. Asegura que estás trabajando en un entorno sin riesgos. Y muy importante, aprende a usar tu explosímetro. Si yo tengo el explosímetro en el límite inferior de inflamabilidad, ahí es donde me va a marcar el 100% de explosividad. El explosímetro no mide probabilidades, el explosímetro mide en qué punto la mezcla aire-vapor puede encender, y eso ocurre en el límite inferior de inflamabilidad, no en medio y no en la parte superior, en el límite superior. Ocurre en el límite inferior. Entonces, si el gas tiene un rango de inflamabilidad de 2.4 y estamos hablando del que te marca el 50%, estamos hablando de que tiene 1.2. Eso es lo que te está diciendo tu explosímetro. Entonces, es muy importante que aprendamos a utilizar lo que tenemos. Cono de arrastre. ¿Qué es el cono de arrastre? La corriente inducida por la superficie del chorro del agua y que va a depender del tipo de patrón que uses. Miren, aquí tenemos 59 metros cúbicos por segundo en lo que es perdón, pies cúbicos por segundo, en lo que es un patrón de cono de poder. En chorro directo tenemos 12 y tenemos 9 en una boquilla concentradora. Entonces, obviamente, ¿con cuál puedo generar mejor corriente para mover el gas? Con el cono de poder. Anticípate, hable, pero siempre atento a los signos, como son de coloración del tanque, las variaciones de la intensidad de presión de salida de la válvula de venteo, silbidos incrementándose, vibración del tanque. Si esto está ocurriendo, ya no hay nada que hacerle. De ese momento de ponerle distancia al lugar de los hechos, o es salir corriendo para el otro lado. Y literalmente, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que garantizar la integridad mecánica del tanque. Si cuando nosotros llegamos el evento tiene poco de haber iniciado, no hay efectos de disparo de la válvula de seguridad con presión, entonces a mojar el recipiente por todos lados, no un chorro directo, vamos a utilizar un cono de poder muy cercano al chorro directo para tener distancia, pero también para tratar de mojar todas las partes del tanque. Y es muy importante mojar todas las partes del tanque. Si solo mojas una cara, estás creando una tensión en el material por un gradiente de temperatura ahí. Hay fuego en el tanque. Bueno, pues podemos, nosotros, si acaba de comenzar, probablemente podamos acercarnos, mojamos primero el tanque y vemos lo que hacemos en las estructuras, cuando hacemos el pintado sobre las estructuras, la aplicación de agua sobre una puerta para ver qué tan caliente está. Lo mismo vamos a hacer con el tanque. Si en el momento en que nosotros aplicamos el agua, el agua se evapora inmediatamente, hay que seguir enfriando, 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 enfriando hasta que veamos un mayor tiempo de residencia del agua sobre la superficie del metal y entonces podamos nosotros cerrar el tanque de manera segura. Sobre todo en tanques estacionarios grandes, a eso me refiero, ¿no? Eh, ¿Podemos cerrar la válvula? Pues sí, podemos cerrar la válvula con apoyo de un patrón de niebla, pues lo podemos hacer. Sí podemos cerrar la válvula, ¿ok? Otra vez, no recomiendo un uso de patrón de niebla cuando nosotros tenemos un tanque que tiene mucho tiempo prendido, cuando ya de coloración del tanque, cuando la válvula de seguridad está abierta,
por favor no se acerque. No vale la pena, de verdad no vale la pena. Sí, me comentan de la diferencia entre una nube tóxica y una explosiva. Sí, es claro. Para mí es Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos fuga sin fuego, tenemos fuego en el tanque, ya dijimos hay que enfriar y mantener la integridad mecánica, esa es nuestra prioridad. ¿Podemos cerrarlo con seguridad? Lo hacemos. Utilizan cámara térmica. Las cámaras térmicas hace algunos años eran prohibitivas por el costo, pero hoy hay cámaras térmicas de 15,000 pesos, 20,000 pesos, que yo creo que vale mucho la pena, y especialmente en materiales peligrosos, no solamente nos sirven para ver incendios y ubicación del fuego, también nos permite evaluar el nivel de temperatura dentro del interior del recipiente, y esto es muy importante. Recuerden que el recipiente cuando está prendido tiene un proceso de autorrefrigeración. La parte líquida va absorbiendo calor y lo va integrando. Eso obviamente va a generar un incremento de temperatura y de presión en el interior, pero la parte de abajo se está refrigerando y se está manteniendo íntegra. Se protege. Sin embargo, cuando baje el nivel de líquido, entonces el calentamiento va a ser mayor, la sobrepresión va a ser mayor y es el momento del bleve. Esto lo podemos ver nosotros con la cámara térmica, el nivel de temperatura donde se encuentra y el gradiente de temperatura, el diferencial de temperatura entre la fase de vapor y la fase líquida. Hay una fuga sin fuego, podemos cerrar la válvula, si no podemos cerrar la válvula, a lo mejor tenemos que, fíjense bien, cerrar la válvula y acostar el tanque con la perforación hacia arriba para que lo que salga sea vapor y no líquido, o voltearlo si el fuego si la fuga es en la parte de la base. Fuga arriba, cierren la válvula, traten de colocar algún sello para evitar la salida del material. Fuga en la base, mucho cuidado con la fuga en la base. Como decíamos, lo más conveniente es que salga líquido, no, perdón, que salga vapor, no líquido por el coeficiente de expansión. Sin embargo, cuando ya tenemos fuga en la base y vemos un tanque como el que vimos en la fotografía anterior, ya con un alto nivel de corrosión, manipulen el tanque con extremo cuidado, eviten que se vaya a golpear, eviten que se vaya a caer, etcétera, porque es muy probable que ese tanque ya tenga fallas estructurales importantes. Fuga encendida, si la fuga está encendida, pues no hay más que en los primeros momentos cerrar la válvula y fin de la historia, ¿no? O estamos en una atmósfera explosiva. Si estamos en una atmósfera explosiva, ventilar, bajar la concentración de gas y garantizar que estamos trabajando en una atmósfera. Esto no lo hacemos. Llegamos y nos metemos como va, cerramos la válvula y esto es extremadamente peligroso. Tenga mucho cuidado, por favor. En todo caso, siempre tienes que comprender qué está pasando y tener un plan. Tienes que cuidarte y cuidar a tus compañeros. El gas siempre va a ser inflamable, explosivo y tóxico. Siempre tienes que anticiparte a lo que pueda pasar, no solamente enfrascarte en lo que está ocurriendo en este momento. Controla la presencia de celulares, de radios y dispositivos electrónicos dentro de la zona caliente y de la zona tibia. Siempre mantén tu distancia. Utiliza monitores portátiles o amarra la manguera con cinta tubular o cuerda. Es mejor que exponer a un elemento a un efecto de una explosión. Recuerda mantener el enfriamiento aún después de apagar el fuego del contenedor, al menos por 15 minutos y siempre, de preferencia, monitorea con una cámara térmica o con un pirómetro, un termógrafo, que nos permita determinar cuál es la temperatura del recipiente y si ya podemos suspender el enfriamiento. No, no se deben cargar los tanques encendidos, ni siquiera calientes. Lo más importante eres tú, sobre todo tú para tu familia. No hagamos cosas locas. Se ve muy espectacular, pero es una verdadera tontería. ¿Ok? ¿En qué condiciones está el tanque? Lo único que tiene grueso el tanque son las capas de pintura que le han puesto los diferentes proveedores. Pero ¿qué tal está el nivel de corrosión adentro del recipiente? Y cuando tú tomas un agua mineral y se te cae y golpea el piso, ¿qué pasa con el agua? Pues obviamente debido a la presión de vapor,
se rompe el equilibrio de vapor y de líquido y se incrementa de manera muy importante la presión. Entonces, imagínense qué va ocurriendo cuando yo voy caminando y voy agitando el tanque y luego lo llego y lo deposito violentamente en el piso. Y lo que va a pasar es que vamos a tener un incremento sustancial de presión que puede llevar a una falla catastrófica del recipiente. Así que, por favor, se puede ver muy espectacular, pero no se deben de cargar los tanques encendidos, por favor. Pues muy correteado, este, pero bueno, muchas gracias y No, estoy a sus órdenes cualquier duda que tenga. muchas gracias a ti, comandante. Muchos aplausos. Muchos